Gloria al Padre, hermanos. ¿Cómo están, hermanos? Vámonos hoy a conocer en qué día estamos según el calendario del Padre Eterno. Estamos en el día 7 del cuarto mes del calendario del Padre Eterno, que corresponde al día 25 de mayo del 2024. En el año, el año del Padre es el año 1996. Y este calendario fue buscado matemáticamente y por datos que da las Sagradas Escrituras, y se hizo un empalme entre los tiempos, la línea del tiempo y el calendario que nos da las Sagradas Escrituras. Tiene bastante trabajo matemático. Eso no lo hace perfecto, eso lo hace aproximado, porque perfecto es solo Dios y Él solo sabe cuándo va a ser su juicio. Pero nos confirma que nos estamos acercando. Gloria al Padre, hermanos. Bueno, hermanitos, aquí tenemos, se busca la Corte Penal Internacional. Ha declarado esta semana que a Netanyahu se le debe arrestar por genocidio. Y entonces uno dice, bueno, eso es una esperanza tardía, porque cuántas montañas de hermanos, cuántas montañas de hermanos muertos se necesitaron para que se llegara a tomar esta resolución que no tiene jurisdicción sobre Israel. O sea que es muy importante que haya sucedido algo tardío, pero es muy importante porque se ha revelado al mundo la atrocidad que no quería ver. La humanidad no quería ver esto. Y cuando uno les hablaba de estos temas, ellos decían, no, no me hable de eso. O decían, bueno, hasta luego. No le gustaba a la humanidad porque le parecía que eso, no, preferían ocultar el demonio. Y hoy el mismo demonio, los mismos mecanismos del sistema capitalista están diciendo, hombre, esto es un genocidio, esto se salió, esto es un genocidio. Eso es muy positivo. Eso es muy positivo junto con las marchas de los muchachos, junto con el boicot que se le hace a los productos de Israel y Estados Unidos. Todo eso está minando la mentira que ellos nos tenían de que ellos eran súper democráticos y que todos los demás cuando hablábamos éramos terroristas. Se está desvaneciendo su gran mentira, hecho por ellos mismos. Gloria a Dios. Pero se necesitaron más de 50.000 hermanos muertos. Hay casi 36.000 oficialmente contados los cadáveres y hay más de 10.000 enterrados bajo los escombros de edificios. Sin contar los hermanos que están heridos, que son cerca de 70-80.000 hermanos heridos. Todo eso se necesitó para que salieran a decir que sí, este está cometiendo un genocidio. Sí, desde un principio lo cometió. Pero tuvo que llegar a ser aterrador. Y aún así habían hermanos que no lo reconocían, ¿no? Gracias a Dios. Se evidenció. Y se manda a arrestar. Se dice clarito la Corte Penal Internacional. Que lo manda a arrestar. Pero lo que sucede es que esta Corte Penal Internacional depende de la ONU. Corte Penal es que juzga a personas. Está juzgando a personas. Entonces, pero depende de las leyes de la ONU. Cuando un país se adhiere a la ONU, acepta la Corte Penal Internacional y acepta la Corte Internacional de Justicia. Pero hay países que no lo aceptan, como las potencias. Estados Unidos, China, India, ellos no aceptan esta ley
del Estatuto de Roma se llama esta ley, no la aceptan. Mientras tanto, todos los otros países sí la aceptamos. Por eso, si a Israel no se puede llegar a detener a Netanyahu, no se puede. Él tendría que salir de Israel e ir a España. En España sí rige esta ley de la Corte Penal Internacional. Entonces ahí se ven obligados a detener a Netanyahu. Y hay Colombia también, si él pisara Colombia. Hay muchos países, son 124 países los que han firmado el Estatuto de Roma. Ahí sí se podría detener, para lo cual él simplemente no va a pisar esos países. Bueno, entonces nos dice el Padre, y todo el que vio, intuyó y cayó, no entrará al reino de los cielos. Serán acusados de ser cómplices del demonio en este mundo. Serán acusados de ser cómplices del demonio en este mundo. He aquí el llorar y crujir de dientes de millones que vieron y fueron indiferentes. Se mandó luchar contra el demonio. Se mandó luchar contra el demonio con todas las fuerzas. Con todas las fuerzas se mandó luchar contra el demonio que hay en mí, en mi mente, el demonio que hay alrededor y el demonio de nuestro planeta. Se mandó luchar contra el demonio con todas las fuerzas. La geometría, la forma de los que vieron actuar al demonio y callaron, es geometría de tinieblas. Nosotros tenemos un caparazón, que es nuestro cuerpo, pero dentro de nuestro cuerpo está nuestro espíritu, que tiene una geometría según el desarrollo que va logrando el espíritu con infinitas vidas. Cuando nosotros callamos ante el demonio, nuestra geometría es una geometría de tinieblas. Y cuando vemos una geometría de tinieblas, uno es un pequeño demonio, ¿no? Todos lo somos de alguna manera. Estamos aquí en evolución. Entonces, hermanos, miren cómo el Padre nos enseña a pensar. Miren cómo el Padre. No hay ningún conocimiento que nos enseñe tan clarito que teníamos que estar contra el demonio. Y en esa lucha hay un verso, hermanos, de un hermano. Se llama Retat Alaret. Alarer. Nacido en la ciudad de Gaza en 1979 y muerto el 6 de diciembre del 2023. Publicó esto en las redes sociales. Un poema, es largo, no lo vamos a leer, pero él nos dice: si he de morir, tú debes vivir, para contar mi historia, para vender mis cosas. Y se cierran con anhelo de cara al futuro. Y si debo morir, que eso traiga esperanza, que eso sea un relato, que todo el mundo cuente y salgan nuevas organizaciones, nuevos acuerdos entre humanos para que esto sea un relato y no calle nunca en lo que hace el demonio, lo que hacen los genocidas. Alarer fue asesinado por el ejército de Israel el 6 de diciembre en un ataque aéreo contra su casa, en el que también murieron su hermano Salah con su hijo Mohamed y su hermana Asma con 3 de sus hijos. Una carnicería. Gloria a Dios. Si he de morir, tú debes de vivir para contar mi historia.
¿Cómo intuimos en el alma que alguien tiene que contar estos horrores para que cesen? Ahora, el hecho de que estén buscando a este hombre y lo apresen, ahí no va a cesar el horror. Muy bueno que lo apresen. Pero detrás de él está todo Israel. Más del 50-60% de Israel tiene el mismo pensamiento sionista. Todos ellos piensan de esta manera. Entonces es una lucha en este momento entre filosofías y nosotros tenemos que definirnos por la filosofía que nos parezca más correcta. El maestro decía, escudriñarlo todo, retened lo bueno. ¿Y qué de bueno puede ser una filosofía donde se matan niños y se dice que es en nombre de Dios, que está bien hecho? ¿Qué filosofía puede ser? Me van a decir muchos, en el Antiguo Testamento también se habla de que matan niños. Sí, el Antiguo Testamento hace más de 3-4 mil años que sucedió. El hombre tenía otro nivel de cultura, estaba todavía en un estado muy primitivo, luchando por la subsistencia y comenzando a entender. Hoy por hoy nosotros ya estamos mucho más evolucionados. Ahora, la Corte Penal Internacional juzga personas importantes de un país que cometen genocidios, que cometen violaciones de leyes internacionales. En este caso, Netanyahu, también Milosevic de Yugoslavia, él fue juzgado y determinado culpable. Esto hace la Corte Penal Internacional, pero ya vimos que no tiene jurisdicción en todos los países, que solamente en los países donde se firma el Estatuto de Roma uno aprueba que la Corte Penal tenga jurisdicción. Pero es uno de los entes más poderosos del planeta, donde da la última palabra en qué es justicia y qué no. Y ellos mismos han expresado, no, ahí no hay justicia. Esta sangre que cae sobre Israel no es justicia, eso no es justo. Ellos mismos lo han dicho. La Corte Internacional de Justicia también ha juzgado a Israel y le ha dicho que debe suspender inmediatamente los ataques, sobre todo en Rafah y también en toda Gaza. Es la segunda vez que se lo dice a Netanyahu. Ya este año la había dictaminado que debe parar los ataques en Gaza y no debe causar la destrucción que quiere causar en Rafah y que ya le está causando. Y este hombre no ha obedecido ninguna ley. Este hombre, entonces dicen, no, ese hombre es un abusivo, hay que quitar a ese hombre. No. Claro que sí, el hombre debe ser castigado. Pero esos son entidades que están detrás de él dirigiéndolo, poderes de nuestro planeta, que están tomando el dominio sobre nuestras mentes, sobre nuestras tierras, sobre nuestros hijos. Es eso lo que tenemos que enfrentar nosotros. No es utopía, no es mentira. Es solo análisis y deducción de las noticias actuales que se están convirtiendo en la historia que estamos escribiendo y de las noticias antiguas que están en los libros de historia. Ahí se ve cómo ha existido siempre una nube que dirige, domina y engaña a los pueblos. Y la Corte Penal Internacional juzga estados. ¿Qué es un estado? Un territorio que tiene unas leyes y una forma de vivir, y la Corte la Corte Internacional de Justicia los juzga y decide si su actuar es correcto o no. Estas dos entidades, Corte Penal Internacional y Corte Internacional de Justicia, dependen de la Organización de las Naciones Unidas. Esta Organización de las Naciones Unidas fue la que le dio la vida a Israel. Fue la que dictaminó que Israel era un Estado.
la ONU, perdón, la ONU. Y hoy por hoy él ya no obedece la ONU. Ya no le conviene. Le convino cuando le dijo, sí, usted es un Estado, robándole esas tierras a Palestina, porque eran tierras palestinas. Son tierras palestinas. Ahí sí le convino y le obedeció. Pero ahora que la Corte Penal dice que hay que juzgarlo y que él debe detener el abuso que está cometiendo, queriendo avasallar y tomar más tierras, ya no lo obedece. Y entonces dice todo el mundo, no, terrible que no obedezca, que es un desobediente de las leyes. No, es que no hay leyes. Las leyes son para el pueblo y para los pequeños. Las leyes son para los pequeños, no para los poderosos. Los poderosos hacen lo que quieren, quitan y ponen leyes. Entonces nos dice el Padre, la extraña indiferencia que todo espíritu demostró en la prueba de la vida, la extraña indiferencia que todo espíritu demostró en la prueba de la vida es juzgada por el divino juicio final. Todo el que fue indiferente para con los genocidios, surgidos en el extraño mundo del oro, no volverá a entrar al reino de los cielos. Todo el que fue indiferente para con los genocidios, surgidos en el extraño mundo del oro, no volverá a entrar al reino de los cielos. Nadie pidió al Padre ser indiferente al dolor de los demás. Nadie pidió al Padre ser indiferente al dolor de los demás. Esta extraña indiferencia se paga instante por instante, segundo por segundo. Los que protestaron por los genocidios tienen ganados tantos puntos de luz como fue el número de moléculas de carne de los que tuvieron que enfrentar el genocidio, alfa y omega. Por cada molécula de cada uno de nuestros hermanos estamos ganando un punto de luz. ¿Qué es un punto de luz? Es algo contrario a un punto de tinieblas. Cuando no protestamos, cuando no colaboramos con los demás, cuando no somos solidarios con los demás, ahí estamos ganando tiniebla. Estamos ganando tiniebla, pero nuestra colaboración con la humanidad hace que ganemos puntos de luz. Eso lo tenemos que enfrentar así en el Armagedón. Tendremos que enfrentar lo que hicimos correcto y lo que hicimos incorrecto para nuestra evolución y la evolución del planeta. Entonces, hermanos, todo el que fue indiferente para los genocidios. Este planeta y nosotros, el pueblo, éramos indiferentes con los genocidios. No es el primer genocidio, han existido horrendos genocidios. Se han matado miles de personas, se han torturado en el Congo, en Armenia, en Afganistán, en Irak, en Libia. Han habido miles y años atrás, muchísimos. Pero este es televisado, es mandado por las redes sociales. Lo tenemos en nuestro teléfono, lo tenemos en nuestro computador. No hay forma de esconderse para no verlo. Todos estamos viendo este genocidio. Entonces, este genocidio es para que lo enfrentemos. Y enfrentando ayudamos a los otros genocidios que están sucediendo en este momento, como en África, en el Congo y muchas otras partes de África. Hay grandes genocidios, miles de personas desplazadas. Pero en África es muy difícil porque no es como aquí, que es Israel, por medio de Netanyahu, el sionismo que usa Israel, y Israel pone a Netanyahu a que mate a los palestinos y tome la tierra palestina. En África no hay una cabeza. En África son de ellos mismos, son como paramilitares, grupos que asaltan al pueblo, lo desplazan, como hacen con los indígenas acá. Los matan, los torturan, los desplazan de sus tierras, pero no desplazan a 20, 30 mil millones de personas, están desplazando. Que detrás de ellos hay intereses económicos de grandes potencias.
Aclarando esto que está sucediendo en Palestina, comenzamos a entender lo que sucede en el Congo y comenzamos a ayudar en el Congo y en muchas otras partes. Pero todo tiene un comienzo del despertar de nuestra mente social. Y esta es Palestina en este momento. Y miren ustedes la hipocresía de nuestros hermanos. El señor Borrell, que es el jefe de la política exterior de la Unión Europea, un gran señor de la Unión Europea, Josep Borrell. Josep Borrell admite, la Unión Europea está ante un dilema, el de apoyar a Israel o a la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué moral tiene este señor, por Dios? Miren, hermanos, Borrell, Josep Borrell, es el jefe de la política exterior de la Unión Europea. Y él ha salido diciendo, es horrendo lo que está haciendo Netanyahu. Netanyahu debe parar. Está matando niños, está matando mujeres, tiene a la gente con hambre, no deja entrar la comida. Llevan comida y cuando la gente la reclaman los matan cuando llevan la comida en las manos. Él mismo lo ha dicho, dice que es horrible, Borrell. Y ayer ha dicho, estamos en un dilema entre apoyar a Israel o a la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo va a ser un dilema su conciencia? O sea que este señor no tiene conciencia propia. Nosotros tenemos una conciencia. Yo no debo maltratar el animalito que tengo en mi casa, debo cuidarlo, debo alimentarlo, debo proporcionarle lo mejor que pueda hacer por él. Debo cuidar la casa donde vivo. Es un concepto que se tiene para poder subsistir, un concepto de moral, de conciencia, y él no la tiene. A él se la determina. Es tanto el avasallamiento mental que tienen sobre estos dirigentes que a él le determinan la conciencia hasta dónde va o hasta dónde no va. Y dice, estamos ante un dilema. ¿Cómo va a ser un dilema decir que Netanyahu es un asesino, es un genocida, es un momento de terror horrendo que está viviendo el mundo y que lo sufre Palestina en sangre? ¿Cómo no lo va? Y decir que decir que eso está muy bien, estar de acuerdo con Israel o estar con la Corte Internacional de Justicia, que dice, la Corte Internacional es la que juzga estados. Y esta dice, sí, Israel está actuando mal y debe parar en este momento los ataques a Gaza. Eso dice la Corte Internacional de Justicia. Y este señor dice que no sabe. Si ya había dicho que le parecía horrible las muertes de los niños. Es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que ser uno. Estudio, analizo, saco lo bueno, como nos dice el maestro, lo pongo en práctica para ver si sirve o no sirve realmente lo que estoy pensando. Y después de que lo pongo en práctica, eso se vuelve un hábito en mi vida y eso entra en mi mente y forma parte de mi conciencia, forma parte de mi moral, y eso es lo que nos estructura en la vida. Eso es lo que nos estructura en la vida, tener la capacidad de decidir entre el bien y el mal, ver la diferencia, el tomar las posiciones. Porque hay quienes logran ver la diferencia pero no toman posición, se esconden. O quieren estar en la mitad y mitades no hay. El Maestro Jesús nos dijo, prefiero que seas caliente o frío, pero no tibio, porque si eres tibio te escupiré de mi boca. Hablar es muy fácil, vivir y hacer es otro cuento. Pero esa es la razón de nuestra vida. Luchar contra el demonio con todas sus fuerzas, con todas las fuerzas de nosotros, perdón. Estábamos hablando de Borrell, ¿no? El jefe político de política exterior de la Unión Europea. Además, la Corte Internacional de Justicia
además de pedir de forma inmediata el cese de los ataques indiscriminados a Gaza, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas instó también a Israel a cesar cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que pueda suponer a los palestinos condiciones de vida que desemboquen en su destrucción física total o parcial. Esto lo dice la misma ONU y no va a ser obedecido. Hoy ya amanecieron miles de masacres, bombardeos, niños, hospitales. ¿Por qué no? Porque el grupo que nos dirige, los poderosos del planeta, las entidades, los consorcios internacionales, necesitan una tierra en Asia para sentar posición y posesión en Medio Oriente y ser ellos los que reinen y dominen en Medio Oriente. Y cualquier excusa religiosa van a utilizar para hacer y conseguir lo que quieren. Los que están sufriendo son los niños. Gloria a Dios. Son los que más sufren con estos ataques. Pero toda Palestina está en la miseria, en el hambre. Y esta es la forma como piensan ellos. Son las facultades del pensar, reflexionar y discernir de las bestias capitalistas. Que no, hombre, que no son bombas. Le dice uno que está el del avión que está mandando bombas. Y le contesta el otro. Son resoluciones diplomáticas. Y eso es lo que querían decirnos a nosotros y convencernos ante la evidencia. Y muchos callaban y escondían su mirada y su posición. Y ya no se puede ocultar más el nivel tan alto de destrucción, muerte y abuso. Padre nos dice en la orden 1473. En la prueba de la vida surgió el maldito terrorismo. De la bestia nació. De la bestia nació. No nació del hombre, nació de la bestia. ¿Qué es la bestia? El deseo de dominar, de subyugar, de estar sobre otro, de tener quien le sirva. Fue uno de los recursos de los que más tuvieron en el extraño mundo surgido de las extrañas leyes del oro. Uno de los recursos de los que más tuvieron muchísimo dinero más que los demás. Los espíritus humanos se durmieron ante este hecho demoníaco. Olvidaron que todo el que estaba acostumbrado a vivir de su trabajo nunca recurre al terrorismo. Todo el que está acostumbrado a vivir de su trabajo no recurre nunca al terrorismo.
el no haber sabido distinguir quiénes eran y quiénes no eran la bestia, qué era la bestia y qué no era de la bestia. Les cuesta a los que se durmieron un llorar y crujir de dientes. Llorar y crujir de dientes es estar ante la presencia del Maestro Jesús, estar ante la presencia de miles de naves de seres de luz bellísimo y saber que no tengo oportunidad de formar parte de ese grupo, que voy a ser excluida por lo que dejé de hacer, habiendo tenido la oportunidad de serlo, de participar de un maravilloso universo. Porque toda indiferencia a los problemas de la prueba de la vida se paga instante por instante, segundo por segundo. Porque toda la indiferencia a los problemas de la prueba de la vida. Hay problemas sociales a los cuales no podemos ser indiferentes. No es salir a tomar armas, ¿no? Es protestar, es difundir la verdad, es difundir lo contrario a eso que están diciendo, difundir la verdad, explicar. Ningún indiferente de un extraño e injusto sistema de vida, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos, Alfa y Omega. No nos dejan entrar a ese maravilloso mundo. Un mundo que existe, un mundo que es. Por el momento hay quienes lo consideran utópico, pero cuando los momentos se den, cuando llegue el maestro y subamos a ese nivel de evolución, vamos a ver que no era como nosotros pensábamos. Todo es evolución. Por eso existe el mundo. Si el mundo no fuera más grande de lo que somos nosotros no somos capaces de hacer ni una molécula. Y existen miles y miles y miles de moléculas. Es un universo muy poderoso. Es un universo muy grande con demasiada sabiduría que no me cabe aquí en esta cabecita. Hay miles y miles de maravillas que podemos sacar por deducción y análisis de la evolución. El hombre tiene que ser más evolucionado, porque ¿cómo? ¿De dónde sale tanta abundancia, tanta hermosura que hay en la naturaleza? Este horror que se está viviendo en Palestina también se está viviendo en el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Ucrania bombardeó Belgorod, una ciudad y un, estado como que se le dice, una parte de Rusia fronteriza con Ucrania, y mató a 4 personas. También este señor Zelensky hace lo que quiere, pero no lo que quiere, sino lo que le mandan que deba hacer. Estas grandes bestias se están tomando el terreno de Ucrania, que es bellísimo, muy productivo. Han tomado a la gente de ese pueblo y la han obligado a luchar por sus deseos y las convicciones que ellos tienen para defender a los ricos. BlackRock es el que más ha tomado terrenos en Ucrania. Y en este momento el pueblo, la gente de Ucrania, como usted, como yo, hermano, los están obligando a prestar servicio, aún a edades mayores de 60 años, y a los jóvenes se los están llevando a la fuerza, para que peleen por ellos, y dicen que eso es ley, que eso está en la ley y que eso está bien, y los están sacando de otros países, los están deportando de otros países para que vengan a guerrear acá. ¿Qué es esto, por Dios? No nos hemos dado cuenta. Nos están obligando a luchar y morir en esa lucha. Es una forma de muerte que se le está poniendo al pueblo ucraniano. Y nosotros no nos hemos dado cuenta de eso horrendo. Está pasando en Europa. Gloria a Dios. Dios nos ilumine. Dios ilumine lo que está sucediendo contra ese pueblo de Ucrania. Este pueblo no tuvo conciencia cuando llegó
Zelensky no entendió y pensaba que Zelensky los iba a sacar de una y mil situaciones, y no era así. Gloria a Dios, hermanos. Dios nos proteja. Continuemos con el boicot. Boicot a los productos de Israel. Nada que sea Israel. Luchar por nada que sea de Estados Unidos. Es nuestro primer paso. Nuestro segundo paso es difundir. Ya se ha hecho voz populi nuestra lucha. Gloria a Dios. Ya nuestra lucha pasa a ser dentro de los niveles de la legalidad, porque ya se ve que ellos mismos han dicho que es horrendo lo que está sucediendo en este momento. Seguiremos trabajando aquí en nuestro planeta y por nuestra eternidad. Gloria al Padre, hermano.